Muy buenas, estimados. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales en la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. Soy Luis Román, ingeniero en sistemas, y el día de hoy vamos a trabajar nuestro tema de manejo de tablas en Microsoft Word en nuestro curso de ofimática empresarial. ¿Ok? Como siempre, en nuestra agenda de trabajo, tenemos nuestra agenda y vamos a desarrollar los siguientes puntos. Vamos a trabajar con la parte de tabla, vamos a aprender a insertar una tabla, a dibujarlo a mano alzada, como le indican, a personalizarlo, a darle un diseño en tablas. Vamos a modificar un poco la estructura al momento de eliminar, insertar una fila, tal vez combinar celdas, una alineación de celdas, y como un tema extra vamos en este caso, a trabajar con combinación de correspondencia en Microsoft Word. Bien, y lo vamos a unir con el ejemplo o caso práctico que tenemos para que trabaje tanto la combinación de correspondencia con nuestras tablas. Bien, ok, manos a la obra. Como siempre, el objetivo de nuestra sesión, el objetivo es manejar las diferentes opciones de tablas y celdas en Microsoft Word. ¿Ok? ¿Cómo vamos a trabajar? Como siempre, nuestras dinámicas son por Zoom, a través del chat, del cual estoy atento. ¿Ok? Bien, entonces, para iniciar, el primer tema, tablas. Cuando se habla de tablas, una tabla está formada por celdas, casillas y están agrupados por filas y columnas, así como vemos en la imagen. En sí es una imagen de cómo se agrega una tabla en Word. ¿Ok? En cada celda que nosotros ingresamos podemos agregarle texto, podemos agregar números, podemos agregar gráficos incluso. Y las tablas permiten organizar la información tanto en filas como en columnas, me permiten realizar operaciones incluso sobre suma, resta, por ejemplo, de cierto tipo de operaciones básicas sobre los datos ingresados. Y también podemos tener valores o ciertos valores acerca de las filas y columnas al momento de hacer este tipo de sumas, por ejemplo. ¿Ok? Cuando vamos a crear tablas, nosotros accedemos a través de la pestaña Insertar en la opción de tablas, ¿sí? Tal cual como vemos aquí en esta imagen. Y cuando vamos a insertar, vamos a tener la opción en la parte de abajo, ¿sí? La parte de insertar una tabla. De repente, nosotros no queremos insertar una tabla, por ejemplo, así como aparecen en los cuadritos de color naranja. Mientras nosotros vamos seleccionando, la tabla se va a ir dibujando de una forma automática en nuestro documento. O bien, de repente queremos insertar una tabla que de repente necesitamos más filas o un mayor número de columnas, ¿no? O también la opción que está más abajo, tenemos la parte de, bueno, un momentito, voy a esconder esta pantallita, ya, aquí está, ok. Podemos dibujar una tabla, podemos incluso dibujar una hoja de cálculo en Excel insertado dentro de una tabla y podemos trabajar con tablas rápidas, ¿bien? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, eh, como se indica acá, ¿no? Entonces nosotros podemos agregar una tabla de esas diferentes maneras y pues una tabla de ejemplo. ¿Cómo dibujamos la tabla? Bueno, al momento de dibujar una tabla, simplemente nosotros eh, seleccionamos la tabla que vamos a dibujar y con el cursor empezamos a dibujarlo. Nos hacemos clic y empezamos a arrastrar el cursor de acuerdo al tamaño que tú desees. Entonces es un poquito más difícil hacerlo, pero no muy complicado, pero sí te va a tomar un poco más de tiempo estar dibujándolo de forma personalizada. ¿Bien? Pero una vez que hayamos terminado de dibujar o de insertar nuestra tabla, a esta le podemos dar un estilo. ¿Bien? ¿A qué se refiere un estilo? Porque, por ejemplo, le podemos insertar ya con unos bordes, de repente por ahí le queremos que ya estén los bordes con un color específico, o de repente ver una plantilla de un estilo, de repente con un color que nos agrade y se adecue a nuestro documento. Así como trabajamos con los estilos de formato en las imágenes, los estilos en imagen, ¿sí? De la misma manera podemos trabajar con un estilo en lo que es edición de tablas. ¿Bien? Entonces también vamos a tocar ese tema. Y a la vez, una vez que ya he ingresado mi tabla, ya le di un estilo, ahora yo quiero ajustar esta tabla. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ajustar esta tabla? Pues simplemente la tabla se ajusta de acuerdo al contenido. Si vemos nosotros en la imagen, podemos insertarlo o podemos ajustarlo de acuerdo a la alineación del texto. Si puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda, de repente aumentar o disminuir la sangría, o de repente que esté ajustado al texto. ¿Ya? Es importante tener en cuenta
que esa alineación va con respecto a la página y con respecto al texto, o sea, por ambos lados, ¿ok? Y para insertar, o para en este caso para ajustar este tema, hacemos clic en la parte de presentación, en el grupo de tabla de la parte de propiedades, o bien simplemente le damos clic derecho sobre la celda donde está la tabla y ingresamos a propiedades de tabla, donde vamos a poder ver estas opciones. Ahora, en ocasiones, de repente nosotros ya tenemos nuestra tabla hecha y por ahí surge de que debemos adicionar una columna más, ¿sí? Una columna o una línea, de repente, ¿no? En este caso una línea vertical, una línea horizontal, qué sé yo. Entonces, nosotros lo que hacemos es seleccionar la tabla, darle un clic derecho sobre esta, o de repente irnos a la parte de opciones de celdas, en este caso de la tabla, y podemos combinar la celda, podemos dividirla, podemos en este caso dividir las celdas, dividir la tabla, ¿sí? Podemos agregar otro tipo de opciones. Incluso de repente hay dos líneas, en este caso dos celdas, y nosotros seleccionando esas dos celdas simplemente la podemos combinar a una sola, es decir, que todo el texto se combina en esas dos celdas y se convierte en una sola. Bien, también vamos a trabajar de ese. Recordemos que es una parte intelectual, por eso voy un poco rápido para irme de frente al caso práctico, ¿ok? Y una vez que ya tengamos la celda dividida, tengamos en este caso la combinación de ambas celdas, podemos alinear el texto, ¿sí? Si vemos aquí, miren, puedo alinear el texto en la parte superior, en la parte del medio, en la parte de abajo, tenemos las opciones de dirección del texto, en la parte de las opciones de alineación, ¿ok? Y en este caso, me permite específicamente alinear el contenido de las celdas con respecto a estas mismas y también recordemos con respecto a las márgenes, a los márgenes de cada página, ¿ok? Como vemos aquí dice, los primeros 9 botones representan cada una de las alineaciones posibles dentro de una celda, que son las combinaciones tanto de la alineación horizontal como vertical en sus formas de izquierda, centro, derecho o de la parte superior, medio y derecho, ¿ok? O inferior. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que las celdas que se quieren aplicar estén seleccionadas con anterioridad, obligatorio. Si quiero hacer un cambio, recordemos, yo lo vengo indicando desde la primera sesión, es que siempre que queramos hacer un cambio, en este caso una modificación en Word, siempre hay que seleccionar el texto, la imagen o la forma o la tabla, como en este caso va a ser, para que podamos ver en este caso un cambio. ¿Ok? Ahora, incluso también podemos alinear o podemos hacer que la distribución tanto de las filas como en las columnas sean uniformes, es decir, le podemos darle un tamaño a estas celdas, simplemente igual seleccionando y le damos un alto y un ancho específico que nosotros vamos a especificar. ¿Ok? Esto es muy importante al momento de darle un poco de estilo, al momento de darle personalizar un poco más la tabla y que encaje de acuerdo a los elementos como tenemos tanto el texto como la tabla o tal vez la imagen que hemos agregado en este documento. Bien. Luego vamos a ver el tratamiento de datos. Bueno, en este caso el tratamiento de datos se refiere, por ejemplo, que podemos ordenarlo. De repente tenemos una tabla en la cual vemos que queremos ordenarlo por el nombre de un alumno, por el nombre de, no sé, por notas, o por edades, o por diferentes opciones. Entonces nosotros también podemos ordenar a través de esa opción, ¿sí? Tomando un pivote, en este caso, un campo al cual ordenar. Bien, vamos a hacer este ejercicio entonces. Ahora, y como un tema extra, es algo que quería tocar, vamos a trabajar con la combinación de correspondencia, ¿sí? Al momento de trabajar con la relación de correspondencia, nosotros vamos a poder combinar diferentes documentos. Vamos a combinar una tabla, en este caso una tabla que vamos a crear, ¿sí? Con un número de ítems y lo vamos a trabajar con un documento en Word en el cual puedo trabajar, por ejemplo, cartas, puedo hacer sobres, etiquetas, directorio, de repente una carta diferente. Si, por ejemplo, yo quiero enviar mañana 20 cartas, pero en vez de estar desarrollando las 20 cartas, yo simplemente hago una combinación de correspondencia. ¿Qué quiere decir? Que jalo la base de datos, jalo la base, de, por ejemplo, de las 100 personas que yo voy a enviar la carta y solamente jalo los campos específicos en una carta porque es una plantilla y automáticamente el Word me hace esta combinación de correspondencia con todos esos elementos. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a trabajar con dos cosas a la vez. Vamos a
combinar un documento que es una tabla, que lo vamos a hacer con otro documento más, que es una plantilla también de una tabla, pero los datos los vamos a extraer de una base de datos creados en Word, ¿ok? Al momento de trabajar con la parte de combinación y correspondencia, podemos incluir, por ejemplo, campos de una forma aleatoria. De repente podemos repetir el campo, podemos agregarlo de una forma, de repente tenemos 10 campos en una tabla, ¿no? En este caso, en el primer archivo que tenemos en la base de datos, y de los 10 campos solo queremos trabajar con 5. Entonces, si vamos a hacer eso, nosotros podemos ir insertando este campo combinado, ahí tenemos justo el icono, e ir viendo con el icono de vista previa cómo va quedando este documento para, en este caso, mandarlo a imprimir o ya tenerlo, ¿no? Entonces, esas son las opciones que vamos a hacer, en este caso, combinar correspondencia, documentos con una tabla anidada de acuerdo a todo el trabajo que se desarrolla en Word. Bien, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cuál va a ser nuestro caso práctico? Como les estaba indicando, miren ustedes, vamos a armar esta tabla, ¿sí? Que va a ser el nombre de boletín de calificaciones, donde vamos a agregarle un nombre del alumno, el grado, los promedios, ¿ok? Vamos a agregarle si tiene un promedio general, si está aprobado, si está desaprobado. Y donde ven el dibujito y ven el marco, ¿sí? En sí es una tabla que tenemos que agregarlo, pero esa tabla va a jalar unos datos, ¿sí? De otro archivo de Word, donde hemos creado otra tabla, obviamente, y donde vemos los signos de mayor y menor que dice alumno, grado, trimestre, lo vamos a jalar a través de ese archivo con la combinación de correspondencia. Bien, eso es lo que vamos a hacer entonces. Bien, vamos a la obra. Vamos a minimizar esto y vamos a abrir el documento de nuestro ejemplo. Bien, entonces aquí, caso práctico, dice realizar la siguiente tabla y guardarla con el nombre de alumnos. Tenemos que realizar esta tabla, ¿sí? En este caso tenemos 1, 2, 3, 6, 7 columnas, ¿bien? Por 3, 6, 9, 11, en este caso, tanto horizontal como en la parte vertical. En vertical tenemos entonces 7 y en horizontal 11, ¿ok? Ahora, una vez que vamos a trabajar con estos datos, vamos a empezar a ingresar, lo voy a enseñar dos maneras. Uno, por ejemplo, ¿qué pasa si nos están pasando los datos de una manera copiar y pegar y tenemos que transformarlo? U otra, desarrollarlo nosotros mismos, ¿bien? Y una vez que terminamos, tenemos esta base de datos con este nombre de alumnos, vamos a realizar el siguiente documento. Bueno, acá dice, realizar el siguiente documento dibujando una tabla y con los efectos de letra que se muestran en el mismo. Todavía no vamos a realizar la combinación. Entonces aquí entra a tallar nuestro ejemplo del trabajo que vamos a realizar, pero en base a este documento, porque ese es el documento que nos va a proveer de la cantidad, o en este caso nos va a proveer de los datos de los alumnos. Bien, es lo primero que vamos a hacer. Entonces tenemos que realizar esta tabla. Nos vamos a Word. Vamos a iniciar un Word. Hacer clic en el botón nuevo. ¿Bien? Ya conocemos la mayoría de datos aquí. ¿Y cómo hacemos para insertar una tabla? Para insertar una tabla nos vamos a la parte de opciones, insertar, y justo debajo de insertar tenemos tabla. Y tenemos ahí las opciones, ¿ok? Y como estaba indicando, yo puedo insertar una tabla, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí con este recuadro, yo puedo insertar esta cantidad, por ejemplo, una tabla de 10 por 8, ¿sí? Mientras voy moviendo el mouse. Ojo, que aquí ni siquiera he hecho clic, simplemente estoy moviendo el mouse, ¿sí? Yo simplemente muevo el mouse, ¿ok? Y automáticamente la tabla va cambiando de acuerdo a lo que yo requiero, ¿sí? De acuerdo al ejemplo, era un ejemplo de 7 columnas, ¿ok? Aquí tengo por 3, ¿ok? Por 11 filas. Pero si se dan cuenta, yo solo tengo hasta 8, ¿bien? Igual lo voy a insertar, ¿ok? Para el ejemplo. Lo voy a insertar, ¿bien? Y no me sirve, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ingresar aquí los datos, Luis, y si yo quiero saltar de una celda a otra celda, presiono la tecla Tab. Por ejemplo, ahí están los datos.
Y si ven, automáticamente, una vez que yo estoy trabajando con las celdas, se activa las opciones o el menú diseño, la opción de diseño, en este caso, y tengo los estilos de tabla. Y si yo hago clic donde está la flechita, yo puedo ver todas las opciones de tabla de acuerdo a mi conveniencia. ¿Ok? No lo voy a hacer por ahora. Lo vamos a dejar así. ¿Sí? Y voy a eliminar esta tabla. Entonces, yo requiero, en este caso, 3, 6, 7 por 11, ¿no es cierto? ¿Sí? 17 columnas por 11 filas. Entonces, en la parte de insertar tabla no me da esa opción, no llega, en este caso, a los 11, ¿no? Si llego a las 7 columnas, pero no llego a las 11 filas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos la opción de dibujar la tabla o insertar una tabla. ¿Qué pasa con dibujar? Yo voy a tratar de dibujar, ¿ok? Voy a hacer clic en dibujar. Y automáticamente lo que yo voy a hacer es poner esta parte. ¿Sí? Ya dibujé uno, ya dibujé el otro. ¿Sí? A ver aquí. Vamos a dibujar nuevamente otra tabla. Si ven ustedes aquí es un poco más difícil, ¿no? Miren, ahí está mi tabla. Aquí va otra, ¿no? Entonces, trabajar con esto, si bien es cierto, si tengo para trabajar una fila, una sola columna, me parece excelente, pero si vamos a trabajar con 7 por 11 filas, va a ser un poco más difícil, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es trabajar con las tablas de acuerdo. En este caso, voy a darle aquí control Z para deshacer todo lo trabajado. Un poco para hacer las pruebas nada más. Bien, y nuevamente me voy a tabla, insertar tabla. Y en insertar tabla, pues ahí sí le puedo indicar el número de columnas y el número de filas. ¿Cuántas columnas deseas? 7. ¿Cuántas filas? 11. ¿Ok? El ancho de cada columna va a ser fijo, o en este caso no, lo vamos a dejar de una forma automática para que trate de alinearse, o en este caso vamos a autoajustar el contenido, perdón, ¿ok? A la ventana o a la fila. En este caso no importa mucho, pero vamos a ir viendo algunas cositas o algunos cambios. Aquí vamos a ponerle ancho a la columna nada más, ¿ok? Y le voy a dar a aceptar. ¿Listo? Ya tengo ya, miren, ya está ya muy parecido a esto. Y ahora lo que tenemos que hacer, dice, es ingresar toda esta data. Entonces, mira, acá, por ejemplo, está como imagen, no voy a poder copiar. Lo que tengo que hacer obligatoriamente es ingresar, ¿no? Alumno, grado, trimestre. Por ejemplo, alumno, grado, trimestre. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Pero si se dan cuenta aquí, yo tengo que estar ingresando dato por dato. ¿Ok? No hay problema. Para saltar no le estoy dando enter, simplemente que para saltar de una celda a otra, apenas termine, pues presiono la tecla Tab. Miren, voy a presionar la tecla Tab y automáticamente salta a la siguiente celda. Y acá tengo promedio y aprobado. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es algo de 50, acá todavía es un poco, no sé, vamos a, alguien dirá, pero voy a perder el tiempo digitando, no hay alguna manera que me lo pase de forma más rápida y yo poder compartirlo, mejor dicho. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo el texto y Word lo puede convertir directo a columnas o directo a una tabla? Sí lo puede convertir, en un momento lo vamos a hacer, ¿bien? Pero entonces aquí, miren, sigo, puedo ingresar si quieren unas 2 celdas más, ¿ya? Sigo con la tecla Tab. Miren ustedes que a medida que ingreso, pues se va, ¿no? va perdiendo un poco el enfoque. Aquí vamos a ponerle 15, 16, ya está, un promedio de 18, vamos a ponerle aquí 16.33 y que esté aprobado. Bien, vamos a hacer lo mismo. Miren, salta desde la última celda de aprobado, cuando yo estoy aquí, le doy presión Tab y salta nuevamente a la siguiente celda, en este caso de la siguiente fila, ¿no? De la que viene de la primera columna. Entonces, ahí tengo que ingresar nuevamente el nombre. Vamos a ingresar este nombre más. Vamos a ponerle que aquí es el cuarto. Me voy a inventar una nota, ya me voy a salir un poco. Solo para el ejemplo.
Entonces, aquí, por ejemplo, automáticamente, si bien ya están los datos y demás, pero he notado que necesito que la celda, por ejemplo, de alumnos sea un poco más grande, ¿no? Sea un poco más grande, se achique por el otro lado y no se achique demasiado, ¿no? Yo al menos necesito que esté así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer aquí, como no me indica el tipo de texto, perdón, el tipo de letra de la tabla, voy a tratar de achicarlo un poco, ya está, un poco para que ingresen de más. Bien, y a esta celda, lo que yo voy a hacer es alargarlo. Pero miren, si yo posiciono el puntero del mouse aquí, ¿sí? Justo en el medio, ¿sí? de la columna, automáticamente el puntero cambia con una flecha, en este caso con una flecha en ambos lados. ¿Qué significa? Que si yo hago clic, puedo moverlo para la izquierda o puedo moverlo para la derecha, ¿ok? Para agrandarlo. Y miren, yo lo voy a dejar así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la primera columna va a ganar un poco más de espacio, pero la segunda se va a achicar. Entonces, que yo quiero agrandar también la segunda, entonces también tienes que hacer lo mismo. ¿Bien? Y te das cuenta, a medida que vas haciendo esto, pues tienes que ir moviendo columna por columna para que estos se puedan, en este caso, puedan encajar en cada uno de nuestras celdas, ¿no es cierto? Pero si te das cuenta, en la parte superior donde está nuestra regla, yo puedo indicarle, pues, mira, yo tengo más sangría, al costado hay más espacio, ¿no? El diseño de página de repente no me ayuda mucho. Entonces yo me puedo ir a la parte tal vez de diseño de página. Vamos a verificar por aquí. Aquí tenemos los márgenes. Sí, y acá, por ejemplo, está por defecto en el margen normal. Yo quiero que sea un margen, a ver, moderado. Por ejemplo, moderado dice 2.54, incluso es mayor. El ancho también es mayor y uno reflejado, tal vez uno estrecho. ¿Ya? Y miren, apenas he cambiado a un margen del tipo estrecho, que es en la parte superior de 1.27, 1.27 abajo, inferior 1.27 y derecho a todos, en los 4 puntos la he puesto 1.27, entonces tengo más opción de agrandar esta tabla. Y automáticamente, cuando yo he escogido la parte de estrecho en la disposición de la página, mi barra superior, en este caso, perdón, la regla también ha cambiado, ¿no? Miren, se ha ido hasta un extremo. Si ven ustedes, estamos desde el 1 hasta el 18, ¿no? Bueno, aproximadamente. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Si ya tengo más espacio para irme a la derecha, simplemente lo que yo voy a hacer es hacer clic aquí. Ahí está. Lo puedo agrandar hasta ahí. Puedo achicar un poco más esto. ¿Eh? Vamos a la parte de diseño. Aquí, por ejemplo, en disposición yo puedo indicarle de que, pues, por ejemplo, tengo para dividir, tengo para aplicar la parte de, ¿sí? Por ejemplo, para que sea más o menos compacto. No, pero en este caso me está agrandando demasiado. Puedo ingresarle un margen a la celda. ¿Sí? En este caso no me sirve de mucho. Voy a achicar un poco esto, donde estaba. Ya, ahí está. Bien, y bueno, simplemente aquí le voy a dar. Y también tenemos la otra opción, ¿no? Una vez que yo selecciono, puedo darle clic derecho, distribuir filas uniformemente, distribuir columnas uniformemente. A ver, ahí está. Mira, por ejemplo, cuando hago clic en uniformemente, ¿sí? Clic derecho, una vez seleccionado, distribuir filas, ahora lo voy a decir, ¿sí? Y los distribuye de acuerdo a la primera opción, ¿no? Todos son del mismo tamaño. Nuevamente, ¿sí? Ahí está. Yo quiero distribuir tanto las filas como las columnas de una forma uniforme, es decir, que todos tengan el mismo tamaño. Selecciono la tabla, le hago clic derecho y tenemos la opción distribuir filas uniformemente y distribuir columnas. Me voy por la parte de distribuir columnas, ¿ok? Y miren, entonces ha tratado de encajar el texto de cada uno de ellos de una forma uniforme, ¿no? Tal cual indica. Pero aún así, yo requiero, de acuerdo al ejemplo, de que la parte de alumnos sea un poco más grande. Entonces voy a tener que achicar un poquito más. Bien, ya me toca aquí trabajar de parte manual, ¿sí? Para que la parte de alumnos tenga un poquito más de espacio. ¿Listo? Listo. Y bien, alumnos ganó un poco más de espacio. Y justo estábamos hablando un poco de la alineación, ¿sí? ¿Qué se refiere con alineación? Por ejemplo,
yo selecciono todo nuevamente. Yo puedo darle clic derecho y puedo indicarle cómo va a ser la dirección del texto. Miren, puede ser por la parte de arriba, puede ser apuntando a la parte de abajo, el texto normal. Vamos a aplicar el texto normal. O bien podemos darle propiedades de la tabla. Vamos a ver aquí, donde vemos, ahí está, cómo podemos ajustar el texto en las filas, columnas, la celda, miren. En este caso vamos a ajustar de acuerdo a la celda. En este caso podemos seleccionar que esté en la parte de arriba o al centro, que al centro me parece un poco más adecuado. Pues le voy a dar a aceptar y miren, automáticamente lo ha posicionado ahí. Pero esa es la distribución de las filas. Si yo quiero distribuirlo todas al centro, por ejemplo, alumno, quiero que esté en el medio, en este caso todos que estén en el medio, selecciono en la parte de párrafo, hago clic en la parte de centrado y me va a mover la tabla en la parte de centrado. ¿Okay? Si me voy aquí a la parte de disposición, por ejemplo, puedo ir jugando con las opciones de alineación. Mira, por ejemplo, aquí tenemos centrado, la parte de arriba, me voy a la parte de abajo, miren, ¿sí? Entonces, esta es la mejor manera. Lo vamos a centrar en nuestros datos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, por ejemplo, ya vimos la parte de cómo centrar o alinear. ¿Bien? Pero seguimos con el tema de que la tabla no me va a ayudar porque tengo que empezar a digitar todo lo que está aquí, ¿no? Empezar a digitar uno por uno hasta conseguir todos mis datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me dan los datos de la siguiente manera? Me dicen, ahí están tus datos, esos son tus datos. Ya no es necesario que estés digitando, simplemente te la han copiado y te la han pegado. Miren, y no está nada bien. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Word te permite convertir un texto en una tabla. Bien, vamos a hacer eso. Miren, aquí yo voy a seleccionar estos datos. Le voy a dar control C. Ya, me voy donde hice el ejemplo inicial. Le voy a dar pegar. Control B. Ahora voy a seleccionar nuevamente los datos. Recuerden que estoy en ese mismo documento. Y me voy a la parte de menú insertar. Insertar tabla. ¿Y qué voy a escoger? Miren, automáticamente la opción de insertar tabla se ha deshabilitado. Recuerden que al momento de insertar mi primera tabla estaba seleccionada, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque simplemente ya veo un texto que está seleccionado y no puede dibujar sobre el mismo. Entonces, si tú quieres hacer eso, tienes que escoger otra opción. Puedes insertar la tabla, puedes dibujar, o miren, puedes convertir este texto que tenemos aquí en una tabla. Vamos a ver. Clic. Mira, por defecto ha descubierto que hay 7 columnas por 11 filas. Bien, vamos a ajustar el contenido automáticamente. Bien, y si tenemos algún tipo de separador, nos preguntan. O sea, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, después de la palabra alumno, ¿tienes un punto y coma? No. ¿Tienes un párrafo? No. ¿Tienes algún signo diferente a través de un guión? No. Entonces, ¿tienes alguna tabulación? Sí. ¿A qué se refiere con tabulación? Que después de la palabra alumno hay un espacio y eso automáticamente el espacio Word lo toma como si fuese una tabulación. ¿Ok? Yo le voy a dar a aceptar. Vamos a ver qué pasa. Miren, ahí está nuestra tabla. Bien, miren, automáticamente es la tabla. Entonces, si a ustedes le dan una tabla así, ustedes simplemente la copian, la pegan y le dan insertar. Bien, nuevamente lo voy a hacer, ¿ok? Voy a seleccionar todo, voy a pegarlo, ahí está. Voy a seleccionar ese texto que me han dado, simplemente estoy seleccionando, miren, no tiene ninguna tabla, no tiene formato, no tiene nada. Voy a escoger la opción de tabla, convertir texto en tabla. Listo, 7 por 11. Voy a ajustar el contenido, en este caso ajustar el contenido de acuerdo al texto, y si tengo algún tipo de separador. Para el caso no hay ningún tipo de separador, solo es un espacio y los espacios son tabulaciones. Acepto. Bien, y automáticamente me ha colocado mi tabla. Entonces la tabla anterior la voy a cortar, no la voy a copiar. ¿Sí? Voy a guardar este documento. Este documento lo voy a guardar aquí en mi carpeta documentos de nombre alumnos. ¿Dónde está? En ese nombre lo voy a poner, alumnos. Ok. Y vamos a ver un poco, por ejemplo, el estilo. Ya, vamos a ver, por ejemplo, no sé, de repente el estilo está muy... ¿A qué me refiero con el estilo? Me refiero a la parte del diseño, ¿no? De repente lo veo muy seco, muy pobre, y quiero que automáticamente Word me dé un estilo que ellos tienen. Miren, por ejemplo, yo puedo escoger este estilo.
¿ya? Le da un color azul, ¿no? En este caso con las celdas un poco celestes. Bien, incluso las líneas también las ha modificado. Puedo escoger otro color. Esto, uno medio naranja. Tal vez hay un estilo donde solamente la primera columna esté seleccionada. Bien, me parece un poquito... ¿ya? Y miren, si yo hago clic automáticamente, clic en cualquier parte de la celda, me distribuye a esa opción para que yo lo pueda cambiar y pueda estar escogiendo cualquiera de esas opciones. Bien, por ejemplo, no sé, quiero un poquito más... A ver, este. Miren, es cuestión de estilo, nada más. Bien, de repente me quedo con este estilo que está aquí. Bien, bien, un color azulado y celeste. Bien, entonces hasta aquí, por ejemplo, ya vimos la parte de estilos. Vamos a ver la parte, por ejemplo, de disposición. Podemos darle un borde diferente, un sombreado, miren. Puedo cambiarle el sombreado. Bien, pero bueno, una vez que ya cambiamos el sombreado, estamos un poco distorsionando la primera opción que escogimos. Podemos cambiarle un borde, tal vez con líneas diferentes. Cambiarle un borde más largo, un color de pluma. ¿Sí? Ahí está. Bien, en este caso es cuestión, bueno, más que todo de gusto, de personalizar, nada más. Y de repente por ahí, no sé, la parte de disposición de la letra, la dirección de la letra, como que no me gusta mucho. Yo haciéndole clic en dirección del texto, miren, se de un costado. Bien, a medida que yo voy dándole clic, va cambiando la dirección. Miren, dirección del texto. Ahora se va para abajo, hago nuevamente un clic. Ahora está apuntando hacia arriba. Bien, miren ustedes. Está apuntando hacia arriba, como no me gusta mucho, y yo lo voy a dejar en la parte de disposición, pero ya me malogró, ¿no? Cierta parte. Entonces, yo le voy a dar clic derecho, voy a distribuir las filas uniformemente y las columnas. Igual, me malogró un poco. Pero en este caso, recuerden que siempre tenemos el botón de Control Z para cambiar todo lo trabajado. Ahí está. ¿Bien? Ahí está mi estilo y ahí está mi lista de tabla de alumnos. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? ¿O qué hemos visto? Ya hemos visto la parte de ajustar tablas, ver el estilo, cómo dibujamos una tabla, cómo convertimos en este caso, texto en tabla, y luego vamos a ver la tabla en la parte de tratamiento de datos. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos la primera parte, en este caso que este Word me va a servir como una base de datos para mi otra tabla que voy a crear. Bien, voy a cerrar esto, voy a hacerle clic en archivo, nuevo documento. Esta la voy a cerrar porque es una tabla que ya tengo trabajada, eso también porque es la base. Y lo que voy a hacer ahora es crear esta tabla, ¿ok? Primero voy a ponerle boletín de calificaciones. Aquí vamos a ponerle. Aquí sí me toca trabajar. Tenemos nombre del alumno y grado. Aquí está grado. ¿Ya? En boletín de calificaciones, pues le voy a dar, no sé, en negrita, que esté subrayado, que sea de tipo Arial. Simplemente, solamente para trabajar. ¿Okay? Vamos a subirlo un poco más. Genial. Esto también que estén en negrita. Ya está. Bien. Vamos a darle un tamaño aquí. Y listo. Entonces hasta aquí ya tengo esto. Bien. Y esta parte que dice alumno y grado lo vamos a jalar de la base de datos o de la tabla que hace un momento trabajamos del nombre de alumnos. ¿Ok? Ya lo hemos guardado. Ya tenemos esta parte de alumnos. Entonces nos toca hacer esto. ¿Sí? Bien, vamos a hacer. Y si se dan cuenta, aquí tenemos, esta es una tabla en la cual tenemos que agregarle texto. Si ven, es una tabla de cuántas columnas. Aquí, por ejemplo, yo veo dos columnas, una y dos. Pero la columna 1 ha sido dividida en 3. O sea, la celda ha sido dividida. Pasa lo mismo con esa columna donde vamos a dividirlo en 3 y esa misma celda lo vamos a dividir internamente. ¿Ok? Vamos a crear. Entonces vamos a insertar aquí una tabla de 2. Ya lo tenemos. Ahí está. A la primera lo vamos a dividir, miren, en 1, 2, 3.
¿sí? En 4. Entonces, perdón, aquí está mal. Era uno solo. Insertar tabla. Ahí está. ¿Ok? ¿Y cómo haces para dividir? Simplemente hago clic derecho, me posiciono sobre esa opción y le hago clic en dividir celdas. ¿Ok? ¿Cómo quieres dividir? ¿Quieres dividir en más columnas con un mayor número de filas? No, va a ser en una sola columna con 4 filas. ¿Ya? Tenemos 4. Miren. 1, 2, 3, 4. Donde está la imagen, donde está el promedio y donde va a ir mi otro campo promedio, bueno, y el último que va a quedar en blanco. ¿Bien? Un poco que posiciono y lo voy a poner por aquí. Genial. Y la parte de nuestra segunda columna también está dividida. Está dividida en 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Vamos a hacer esa misma división. También está dividido en 4. Dividir lo mismo, en la misma columna, pero en 4 filas. Acepto y ya tengo. Tenemos la primera, tenemos la segunda, pero si se dan aquí, la segunda también está dividida en 3, ¿sí? Al igual que la tercera. Miren, entonces, ¿cómo divido eso? Dividir nuevamente celdas, pero ya no voy a dividir en una sola columna, sino lo voy a dividir en 3 columnas con una sola fila. ¿Bien? Entonces, miren, ahí está. Pasa lo mismo con el segundo. Dividir. ¿Sí? ¿Qué cosa he hecho? He hecho clic aquí, clic derecho, dividir celdas, bien, una columna por 3 filas. Acepto, perdón, clic derecho, dividir 3 columnas en una sola fila. Me estoy equivocando con la primera. Acepto. Bien, y hasta aquí más o menos está quedando, ¿no? Ya está quedando más o menos. Vamos a darle un contorno de acuerdo a cómo se está indicando. Bueno, pues eso podemos ir viendo, ¿no? De acuerdo a nuestro diseño. Podemos darle un estilo de borde. Aquí, en la parte de estilos, ¿sí? Tenemos nuestras opciones. Podemos darle con borde, sin borde. Podemos darle un poco más grande, ¿sí? Podemos alinearlo. ¿Bien? A ver, miren, ese es un borde que también le hemos agregado en la parte de disposición. A ver, me voy a diseño, el estilo de borde, el color de pluma. Vamos a copiar este borde. Aquí en este caso, si bien hay una plumita que tenemos que ir pasando, ya por donde nosotros vamos a querer. Ya tenemos un borde ya colocado, ¿sí? Y mire, vamos a colocarlo aquí también. En este caso, aquí, aquí, de aquí, ¿ok? Pero como es un borde también a los costados, vamos a ir trabajando en eso. A ver, bueno, como estoy haciéndolo con la pluma, como que no me ayuda mucho, ¿no? Ya, entonces aquí nuevamente le puedo dar este estilo del borde a todo mi documento. A ver, o puedo de frente agregarle un borde a todo. ¿Ven? Ahí está, bordes externos. Bien, voy a agrandar esta parte. Bien, aquí también tenemos ya, la parte de promedios. Voy a agregarle un texto aquí, promedios, miren. Ya. Inicio. Le voy a dar un estilo negrita, le voy a aumentar un poco el tamaño, lo voy a centrar. Ok. De repente está muy arriba. Me voy a la parte de disposición y miren, acá tengo la opción de alineación del texto. Lo puedo centrar, lo puedo bajar un poco más. Ahí está. Más o menos para calzarlo. ¿Ok? Incluso la letra es un poco más grande. Vamos a ponerlo así. Ya está promedio. Vamos a insertarle una imagen. Me posiciono en la opción, clic en el botón insertar
Voy a insertarle una imagen, porque, bueno, en línea, porque no tengo ahorita ninguna. A ver, profesor, vamos a ponerle aquí. O alumnos. Bien, vamos a insertarle este. Bien, se agranda demasiado. Recordemos que podemos achicarlo. Ahí está. Bien, le vamos a dar una forma. Aquí en la parte de diseño, en disposición, podemos ponerlo aquí al medio. Lo toma también como si fuese un texto. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí. Y luego tenemos primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Bien, es más datos. Primer trimestre. ¿Ya? Tercer trimestre. Bien, aquí lo voy a achicar un poco. Vamos ahí, aquí también. Voy a jalar un poco para más o menos ingrese todo el texto. Tal vez jalarlo desde aquí. Ya está. Listo, ya tenemos la nota. Recuerden que acá en los signos de mayor y menor lo voy a jalar de la tabla. Todavía no estoy haciendo combinación de correspondencia, sino que estoy trabajando con el tema de crear mi tabla para este tipo de trabajo. Aquí, inicio, le voy a dar un tipo de letra Arial, voy a agrandarlo un poco más, que esté en negrita, de un color azul. Ya, vamos a darle centrado, o bueno, puedo trabajar con esta disposición. A ver qué pasó aquí, ahí está. Bien, entonces, ya está centrado. Ya está. ¿Qué más tenemos? Promedio. A este lado está promedio. Bien, yo creo que son los datos básicos que vamos a necesitar. Tap, listo, está alineado. Ok, ya está aquí. Nos falta agregarle aquí una forma. Bien, entonces aquí vamos a agregarle, insertar una forma. Vamos a hacerle aquí un cuadradito, como indica. A ver si tenemos algo más o menos parecido, para no perder mucho el efecto. Bueno, vamos a ponerle este cuadrado que está aquí, que está con un marco. Bien, voy a seleccionar y lo voy a colocar aquí. Listo. Voy a decirle que no tenga nada de fondo. Y su relleno de forma, su contorno, bueno, que esté algo... Ya, así. Listo. Entonces aquí tenemos... Aquí vamos a ponerle una letra. Se ha puesto la letra de un tipo... A ver, un tipo diferenciado. Vamos a ponerle aquí un tipo de letra automático. A ver aquí qué ha pasado. Color de fuente. No me está saliendo la fuente. A ver, vamos a dejar un ratito. Vamos a adicionarle, si no me sale la fuente, puedo insertarle otra forma encima de una forma, por ejemplo, de este tipo. Ahí está. Y ahí tenemos el texto. Bien, entonces hasta aquí, más o menos hemos llegado a lo que nos sugiere. Bien, y ahora lo que necesitamos es combinar, hacer la parte de combinación de correspondencia. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es guardar. Voy a guardar este documento como boletín de notificaciones. Bien, simplemente así. Ya lo guardamos. Esperemos un momento. Genial, ya está. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer
es irnos a la opción de correspondencia. Es lo que les indicaba, ¿no? Quiero hacer esta carta o este tipo de boletín de calificaciones a todos mis alumnos. Tengo 100 alumnos y quiero que automáticamente me jale los campos a medida que voy imprimiendo, visualizando como si fuese un formato o una plantilla. Simplemente me voy a la parte de opciones, correspondencia y hago clic en combinación de correspondencia. Hago clic ahí y me sale, ¿qué quieres hacer? Una carta, un mensaje, un sobre, una etiqueta, un directorio, que va a ser un documento de Word normal. La verdad, no sé nada, es la primera vez que voy a trabajar con esto, pero si es la primera vez que vas a trabajar, pues escoge la opción de paso a paso por el asistente de combinación correspondencia. Abrimos el asistente. Y en la parte derecha te va a salir otra ventana, de una forma vertical, en este caso una ventana vertical, donde te indica prácticamente lo mismo de hace un momento, mira. ¿Sí? También te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tipo de documento vas a trabajar? Carta, mensaje, sobre, etiquetas, estilo, una lista de direcciones. Para nuestro caso puede ser una carta, si nosotros deseamos, o puede ser un sobre, porque al final nosotros vamos a darle el formato simplemente, ¿ok? En nuestro caso vamos a indicarle que va a ser, a ver, vamos a indicarle que sea una carta, ¿ok? Porque es para un grupo de personas identificado con un nombre. Y vamos a darle clic en siguiente. Son 6 pasos que tenemos que hacer. Si ven ustedes aquí, yo voy a hacer clic en siguiente. Bien, y me sale. Ahora dice, selecciona el documento inicial. ¿Cómo desea configurar la carta? ¿Vas a utilizar el documento actual, este que estamos trabajando? Sí, este mismo voy a trabajar porque trabajo como una plantilla, por así decirlo. ¿Bien? Porque es mi plantilla de trabajo para todos los alumnos. Y dice, seleccione los destinatarios. Estamos en el paso 3. En la parte de selección de los destinatarios dice, ¿puedes utilizar una lista existente? Sí, existe mi lista, pero está en un archivo. Seleccione de los contactos de Outlook, puedes combinar con todos los contactos de Outlook con Word, o sea, automáticamente tienes que tener tu Outlook abierto, o en este caso configurado. Puedes escribir una lista nueva, o bien puedes crear una lista de cero. Pero para nuestro caso, no, yo tengo una lista existente. ¿Okay? Yo tengo una lista existente. Lo único que me falta es jalarlo, ¿no? O ubicarlo. ¿Okay? Entonces, como tu lista existente ya está, y es el archivo alumno, si recuerdan, yo hago clic en el botoncito en la opción que dice examinar. Y cuando hago clic ahí, se va a abrir una nueva ventana. ¿Ok? Te dice, mira, entonces, ¿cuál es el origen de datos? Y algunos van a decir, oye, pero te está pidiendo el origen de un tipo de opción de o divisidor y no sé qué. Entonces, ¿tú puedes cambiar? Sí, miren, en esta misma ventana, yo hago clic aquí, después del nombre donde dice todos los orígenes de datos. Y miren, por defecto busca los orígenes de datos como si fuese una base de datos en Access, en Excel y demás. Pero si tú haces clic en la flechita, se van a desplegar todas las opciones. Puedes escoger archivos MDB, en este caso conexión de base de datos, en Excel, XLS, ¿bien? O archivos de Word. ¿Bien? Yo quiero los archivos de Word porque el mío lo guardé en Word. ¿Bien? Word, te diriges a la carpeta donde lo has guardado. El mío está en mis documentos y la carpeta, perdón, el archivo alumnos. Y le hago clic en botón abrir. ¿Bien? Dice que está delimitado, está por tabulación. ¿Quieres trabajarlo de esa manera? Sí, bueno, voy a decirle que sí. Acepto. Dice que Word no puede abrir, en este caso no pudo abrir alumnos porque no contenía una base de datos válida. A ver, nuevamente lo voy a abrir. Ahí de repente, ¿qué pasa? Que de repente está tomando todos nuestros cambios que hemos hecho, el tipo de letra y demás, y lo está tomando de una forma diferenciada. Bien, ¿qué vamos a hacer? Miren, voy a guardar esto. Bien. O si no, voy a abrir el documento, me dirijo a la carpeta mis documentos. Entonces, vamos a quitarle todo ese formato, ¿ya? Porque por eso es que no nos deja trabajar. Y aquí, simplemente yo voy a seleccionar, le voy a dar control C, voy a abrir otro documento, ¿bien? Y voy a darle pegar. Y voy a darle pegar, por ejemplo, de esta manera, como si fuesen datos simples, así como trabajamos hace un momento. Voy a cerrarlo, ¿ya? Y nuevamente voy a crear mi tabla, insertar, tabla, y quiero que lo convierta en 7 por 11 y que lo ajuste al contenido.
Ok, tabulación y ya lo creo. Ya está. Simplemente lo quiero así. No quiero modificar nada de colorcitos y más porque han visto que eso me ha traído problemas con el tema de combinación. Entonces, aquí le voy a dar clic en guardar. ¿Sí? Más opciones. Lo voy a guardar en documentos y que lo chanque sobre ese mismo. Reemplazar. Listo, ya está. Voy a cerrar este archivo y nuevamente voy a buscar aquí la combinación. Me voy a documentos, alumno, abrir. Y miren, ya no me sale como hace un momento, no me sale ahora otra ventana mucho más grande. Y me indica, miren, ya pude capturar todos los datos que tú indicas. ¿Sí? Tienes ahí a todos los alumnos, el grado, el trimestre, el promedio, aprobado, desaprobado. Y mira, si quieres, desde ya podemos ir, podemos ir ordenando. ¿Cómo quieres ordenarlo? Por nombre, por alumno, por grado, por trimestre, por promedio, por aprobado. ¿Cómo quieres ir? Bueno, ordenarlo por alumno, ¿ok? De una forma ascendente, quiero que sea una forma descendente, ¿bien? Y luego, ¿por qué otro campo quieres ordenarlo? Pues vamos a ordenarlo, ¿por qué? Por el campo de aprobado, tal vez, ¿ok? Aprobados y desaprobados, ¿bien? Nada más, voy a aceptar. Ya me revisó el orden, ahí está, ¿bien? Por el nombre. Y voy a aceptar. Listo. Entonces ya estamos en el paso 3. Miren, si notan aquí, donde dice examinar automáticamente, se editó. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Se cuelgan documentos? Sí. Algo pasa aquí con mi Office. Bien, es un tema de mi Office. Ok. Entonces, bien, ya tengo mis campos, ya jalé los campos. Ahora lo que yo voy a hacer, ¿sí? Ya jalé los campos de mi archivo, en este caso, alumnos. ¿Ok? Eso es lo que he hecho. Y ahora voy a empezar a colocarlo de acuerdo a lo que me enseña aquí, a lo que me dice el boletín. Dice que en el nombre del alumno debe jalarme el campo del alumno. Genial. Me voy a esa parte, hago clic aquí, y si ven ustedes, por defecto ya está activo correspondencia, y tengo la opción de aquí, insertar campo combinador. Entonces, ¿qué campo quieres insertar ahí? El nombre del alumno. Miren cómo aparece, alumno, alumno. Aquí grado, insertar, grado. Bien, aquí por ejemplo es el trimestre, trimestre 1, trimestre 2. Bien, vean ustedes, estoy seleccionando. Aquí el trimestre 3. Bien, aquí, bueno, vamos a borrar esto y vamos a jalar, ¿qué cosa aquí? Aprobado, no, aprobado, ¿no? Ahí está aprobado, ¿sí? Y hasta aquí, por ejemplo, tenemos nuestros datos. Pero ¿cómo sabemos si tenemos los datos o no? Miren ustedes que en la parte derecha tengo una lupita que dice vista previa. Yo hago clic en vista previa y ahí están los datos. ¿Sí? Ahí está. Miren, por ejemplo, aquí todavía sigue un tema de disposición. Yo quiero que esté un poco al centro. Ahí está. Aquí también. Bien. Ok. Y tenemos la vista previa. ¿Y cómo hago para saltar en la vista previa de un registro a otro registro? Pues aquí. Ustedes vean aquí que en la parte de arriba tengo la vista previa y yo haciendo clic en esta flechita puedo hacer, haciendo clic me muestra el registro 2. Miren. Ahí está, el registro 3, el registro 4, el registro 5, el registro 6. Tú puedes ir agregando todos estos campos de acuerdo como quieras. Puedes ir repitiendo los campos si gustas. Y aquí me faltó uno, creo. Ahí está, el campo promedio. Yo hago clic aquí y miren, voy a insertar así como está en vista previa. Insertar campo combinado promedio. Y está, y automáticamente me jala ese promedio. Oye, pero acá también cambia, mira. Sí cambia. ¿Ya? Tal vez por ahí indiquen, pero ¿y puedo abrir mi base de datos? Sí, también puedes abrir tu base de datos. Miren, yo puedo abrir la base de datos. Podemos ir agregando. Ya está. Y miren, por ejemplo, aquí vamos a ver, en este caso, de la primera opción, de Verónica González. Sí, ahí está Verónica González, tercero. Sí, está tercero. Las notas tiene 13, 11, 12. 13, 11, 12.
tenemos la parte de aprobado, está desaprobado, ¿sí? Y tenemos su promedio. Bien, entonces, a medida que tú vas trabajando, tú puedes ir agregando otros datos, puedes resaltar algunos campos de combinación. Por ejemplo, quieres resaltar cuáles son los campos de combinación de correspondencia para darte cuenta, ¿sí? De acá de repente no sé cuáles son los campos que he insertado. Simplemente haces clic ahí y automáticamente Word te indica, miren, estos son los campos que han añadido de una base de datos, que en sí es eso, ¿ok? Puedes ver la parte de direcciones, puedes agregarle una dirección, o sea, puedes darle, por ejemplo, un saludo, no sé, una línea de saludo donde puedes decirle querido, ¿no? Javier, por ejemplo, así decirlo. A ver, vamos a ver qué sale. Acepto a quien corresponda. Entonces, eso voy a ir añadiendo en cada uno de nuestras opciones, ¿ok? Entonces, es un texto un poco más rápido, por ejemplo. Línea de saludo, querido tal, ¿no? Entonces, a quien corresponda y listo. Acepto, bien, y aquí, pues simplemente puedo agregar otro dato, ¿bien? Verónica González. Entonces, esto también va a ir cambiando, no importa si se duplica o no, pero va a ir de acuerdo con las opciones que uno está en este caso realizando. Bien, entonces hasta aquí, una vez que tú has terminado combinación de correspondencia, haces clic en finalizar y combinar correspondencia. Y cuando haces clic en el botón finalizar, te aparecen tres opciones. Puedes editar los documentos individuales. A ver, yo escojo aquí, si en caso quieres editar alguno de ellos, o quieres imprimir los documentos. Puedes imprimir los documentos, por ejemplo, no sé, a ver, yo imprimí todos, ¿ok? Yo lo voy a imprimir todos. ¿Ven? Automáticamente te manda la lista de impresión, es decir, cuántos registros te tienen que imprimir. Ya, por ejemplo, acá son 11 registros, ¿verdad? Son 11 registros más o menos. Entonces, yo que tengo aquí una opción, tengo un programa que se llama PDF24, que automáticamente cuando va a imprimir va a simular una impresión, pero lo va a imprimir en un formato PDF. Miren, me tiene que imprimir todas las listas de acuerdo al formato que he realizado. Acepto. Esperemos que no me falle. Ahí está. Vamos a guardar como PDF. ¿Dónde lo vamos a guardar? En mis documentos. Ahí está, me sale boletín de calificaciones. Y ya me debería de abrir. Ya no ha salido. Esperemos que salga. Acá está. Y miren, ahí está. Boletín de calificaciones. El primer boletín de la alumna Verónica, del alumno Tomás. Ahí está. María, Magdalena. ¿Cuántas ha sacado? 10. Ah, bueno, son 10, ¿no? No son 11, porque si recuerdan, aquí yo he contado 11 con la parte del título, así es que no, son solo 10. Bien, y aquí tenemos, miren, promedios, ¿sí? Y demás. Ok, a ver un momentito, por favor, creo que tengo un chat por ahí. Ah, profesor, la pantalla está colgada, dice Sheila. Bueno, de repente puede ser un tema tal vez de tu línea y demás, pero o sea, he colgado el ejemplo, están las diapositivas, todo. En todo caso, de repente también está la grabación, pero si necesitas una ayuda más, Sheila, me escribes. Aquí justo ya estoy por finalizar. Vas a disculpar que recién vi el chat, pero al final de repente me puedes escribir el correo que ves aquí y te puedo enviar. Si en caso no te hayan compartido el documento, yo te lo envío. Con gusto, no hay un problema. Incluso el ejemplo que estoy haciendo ahorita. Bien. Este ejemplo, este PDF, si ves, bueno, yo le he cambiado un poco, ¿no? Aquí no está con otro tipo, pero te lo puedo pasar los archivos incluso que he hecho en Word y el mismo archivo que acabo de hacerlo, en este caso para la parte de combinación de correspondencia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta este punto ya hemos realizado, hemos trabajado con combinación de correspondencia y hemos trabajado con un ejemplo de tabla, en este caso un poco más logrado, ¿no? Incluso aquí, a ver, de repente por ahí lo malogramos, qué sé yo. Bueno, de repente podemos escoger un estilo, ¿sí? Un estilo que tal vez se pueda acoplar a lo que queremos, pero no sé en qué medida. A ver. Bueno, miren, aquí por ejemplo, más o menos puede ser, bueno, ustedes pueden ir cambiando, ¿no es cierto? Esto realmente va en función de lo que tú quieras hacer.
Oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ya terminé la combinación de correspondencia y ahora que has hecho este cambio quieres volver a hacer la combinación o quieres volver a imprimir? No hay problema. Imprimes los documentos con los mismos cambios, todos. Bien, ya he escogido PDF 24, acepto. Ya lo crea, lo guardo en PDF. PDF 24 se llama, ¿ok? Si en caso que desean esta aplicación, te convierte cualquier archivo, simula una impresión, pero lo convierte todo a PDF. Bien, te ayuda bastante porque sí, yo sé que puedes hacer clic derecho o guardar como, ¿no es cierto? Guardar como un archivo en doc, lo puedes guardar en PDF, pero cuando estás trabajando, por ejemplo, con esta opción de combinación de correspondencia y manda a imprimir y necesita una impresora, entonces simula como si fuese una impresora virtual en PDF. Sí, te ayuda bastante. Mucho por lo que trabajan con la SUNAT y demás, quieren sus archivos, sus recibos por honorarios, qué sé yo, algunas cosas. Imprimirlo de frente a PDF parece genial. Bien, entonces aquí vamos a poner reporte de calificaciones 2. Ya lo creo. A ver, no me muestra la opción. Un poco que se colgó por ahí, creo. Ahí está. Perdón. Ahí está. Miren, mi nuevo boletín. Este es el anterior sin el formato de estilo y con el formato de estilo igual, idéntico, con todas mis opciones que hemos trabajado con nuestro boletín de calificaciones con combinación de correspondencia. Bien. Bien, entonces, hasta aquí cumplimos con nuestra sesión del día de hoy, con todas las opciones de tablas, ¿sí? Y combinación de correspondencia y otras opciones más que hemos trabajado el día de hoy. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, estimados alumnos, por su atención. Nos estamos viendo en nuestra próxima sesión del curso de Ofimática Empresarial. Muchísimas gracias. Por favor, tienen mis datos y cualquier cosa les puedo enviar el material o los ejemplos que acabo de realizar para que ustedes puedan tener una guía. ¿Ok? Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.